Hay que entender para poder trabajar con ecuaciones diferenciales cuál es el objetivo de una ecuación diferencial. Esto lo debieron de conocer desde, pues, desde que vieron la materia completa en ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Em, el objetivo de una ecuación es encontrar un objeto dependiendo del tipo de ecuación. Por ejemplo, si tenemos la ecuación, digamos, 3x más 2 igual a 8, por ejemplo, ¿sale? Esta es una ecuación lineal de primer grado cuyo objeto de estudio es la x, ¿sale? Ese es el objeto de estudio y debe ser tal que se cumpla esta ecuación. Es decir, que lo que se encuentra del lado izquierdo tenga el mismo valor bajo ciertas circunstancias que el lado derecho. Y lo que estamos investigando es cuál es el valor de x, dependiendo de dónde se encuentre ese x o qué tipo de objeto sea esa x que cumpla esta igualdad. En general, en nuestras ecuaciones lineales, los objetos son números, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente decimos que esa x pertenece a los reales y al pertenecer a los reales nos referimos que es un número cualquiera. Y como es un número cualquiera, eso me permite aplicar las reglas del álgebra, ¿de acuerdo? Para encontrar su valor. En este caso, las reglas del álgebra nos dicen que ese 2 que está sumando pasa restando y que ese 3 que está multiplicando pasa dividiendo para llegar a que el valor de x es igual a 2. ¿Sale? Esa es una ecuación, ¿de acuerdo? Y el objeto que estamos buscando en esta ecuación es un número. ¿Por qué? Porque esta esta x pertenece a los reales. ¿Sale? Nosotros tenemos muchos tipos de ecuaciones. Podríamos tener una ecuación en cuadrática, una ecuación cúbica, una ecuación no lineal que tuviera senos, cosenos, exponenciales, múltiples objetos o funciones. Pero al final del día lo que buscamos son valores, ¿sale? Son valores de una constante x, ¿de acuerdo? Que van a ser, donde estos valores pertenecen a los reales, que van a hacer que se cumplan la igualdad, ¿de acuerdo? En ecuaciones diferenciales es diferente. En ecuaciones diferenciales ustedes tienen una expresión f, que está compuesta por una variable x, una función y, ¿de acuerdo? Donde se considera que y es una función que depende de x, y las derivadas de esta función, ¿de acuerdo? La segunda derivada, esta es la segunda derivada, bla, 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 hasta la enésima derivada, igual a una expresión g de x generalmente, aunque puede ser igual a una expresión un poquito más compleja o simplemente 0, ¿de acuerdo? Y aquí el objeto de estudio no es encontrar un valor de x en particular, ¿sale? No estamos buscando este objeto, ya no nos interesa este objeto, sino que buscamos este objeto, la función y que satisface la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Por eso es que luego llegan a tener como objetos de, busca una ecuación alfa y' igual a y. Esta es una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Y una solución rápida de esta cosa es decir que y es una función que depende de x, que es e a la alfa x más una constante, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué satisface la...? No es cierto, aquí estoy mal, pero estoy mal por tantito, nada más. Casi nadie lo nota. Es 1 entre alfa. Sí, así está bien. Y creo que hay que quitarle la constante porque si no ya no se cumple. Ahora sí, ya, nadie lo nota. ¿De acuerdo? Esta ecuación o esta forma de esta función, ¿de acuerdo? Es una solución de esta ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Es decir, no encontré un valor de x, encontré toda una función.
que se cumple para todos los valores de X, esto que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Todos los valores de X dentro del dominio de la función se va a satisfacer esta ecuación diferencial. Entonces, nuestro objetivo es encontrar valores de funciones, ¿de acuerdo? O más bien funciones completas si lo hacemos desde el punto de vista analítico. Si lo hacemos desde el punto de vista numérico, lo que nosotros buscamos es si seguimos buscando esta Y, ¿de acuerdo? Pero vamos a buscar esta Y evaluada en un X, A, por llamarlo de alguna forma. Es decir, yo no conozco cuál es exactamente, o no tengo la manera de conocer cuál es exactamente la función, pero tal vez pueda tener idea de cuál es el comportamiento de la función en un cierto valor, ¿de acuerdo? De ella. Y eso es lo que se busca en métodos numéricos. No estamos buscando un valor de X, estamos buscando una función en principio, pero eso es cuando se hace de manera analítica. Y cuando se hace de manera numérica, buscamos el comportamiento de la función en un cierto X, es decir, aproximamos el valor de la función que no conocemos para un cierto punto en particular porque tenemos algún interés en él, ¿de acuerdo? Y sabemos que satisface cierta ecuación diferencial que no soy capaz de resolver de manera analítica. Eso es lo que se busca en una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Y existen diferentes métodos, vamos a ver 4 de ellos. Todos se conocen como métodos de Runge-Kutta, que van de primero hasta cuarto orden. Al final nos vamos a quedar con la de cuarto orden. Vamos a aprender a hacerlos en Excel, como si lo estuviéramos trabajando a mano. Y después vamos a ver cómo se hace el cálculo en MATLAB, ¿de acuerdo? Va a ser bastante sencillo. O bueno, yo creo que es bastante sencillo. Quién sabe ustedes qué crean. ¿Sale? Vamos a empezar con el método más sencillo. Y el método más sencillo se conoce como método de Euler hacia adelante. Y lo único que hacemos para conocer el valor de Y es empezar a trabajar con un valor de Y previo por un tamaño de paso por el valor de una función. Esta función, ¿de acuerdo? No es otra cosa que tener despejado Y', ¿de acuerdo? Con parámetros X, Y. Aunque aquí nos maneja con parámetros YT, porque en general las ecuaciones diferenciales las está considerando en el tiempo. Nosotros lo podemos generalizar con X. Entonces, aquí se va a basar en que nosotros tenemos conocimiento de un X inicial, de un Y inicial, y nosotros vamos a hacer tender este X0 hasta un X final. Vamos a ponerle X final, a través de un tamaño de paso definido H. ¿De acuerdo? Y es así como construimos los elementos o como debemos de tener los elementos básicos para construir nuestro problema de ecuaciones diferenciales. La primera derivada despejada, ese despeje, lo que me queda del otro lado, lo llamo una función que depende de X y Y. Debo de conocer un punto inicial y el tamaño de paso y el punto final a donde quiero llegar. ¿De acuerdo? Y lo que nos dice esto es que la fórmula de cálculo del YN va a ser YN más 1, por cierto, va a ser el valor previo, YN, más H por esta función evaluada en XN, YN. ¿De acuerdo? Qué feo me quedó ese N. Sale. Vamos a hacer un ejemplo a partir de algún ejercicio que tengamos por aquí. Digamos esto de acá. ¿Sale? Vamos a borrar esto que está aquí. Choca, 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 choca. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio en particular? Nos dice, utilizando, no le hagan mucho caso a esto, vamos a ver esto de acá. Nos da esta ecuación, nos da Y' igual, nos dice Y' más 4Y. Estoy copiando esta. Igual a
e a la menos 2, en lugar de t voy a poner x, ¿de acuerdo? Y nos dice, vas a recorrer x de 0 hasta 1 y con un tamaño de paso, ¿salen? De 0.1. 0.1 y el valor inicial, aquí nos lo indica, que siempre vamos a tener una condición inicial. El valor inicial de y es 1, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo trabajaríamos a partir de esta fórmula en nuestras calculadoras. Esta es mi calculadora. ¿Sale? No, esa no, porque si no borro todo. Ok. Bien. Vámonos aquí a nuestras calculadoras. Vamos a empezar aquí con nuestro paso. X, Y F de X, Y. ¿De acuerdo? En el paso 0, en el paso inicial, nuestro valor de X es 0. Y en el valor inicial, cuando X vale 0, Y vale 1. ¿De acuerdo? Ahora necesito esta F. Esa F es el despeje de Y'. Entonces necesito despejarla. Es decir, Y', que va a ser F de X, Y, es el despeje de esta expresión. Eso simplemente significa que este 4y que está sumando pasa restando. Entonces sería e a la menos 2x menos 4y. Y esto es importante porque es así como debo de calcularla. Ahí nos dice, es la exponencial a la menos 2 por x, ¿sale? Menos 4 por lo que valga y. ¿Estamos de acuerdo? Estoy calculando e a la menos 2 por x menos 4 por menos 4 por y. Y damos enter. En el siguiente paso, en el paso 1, x cambia de valor. Ya no vale 0. Va a valer el valor anterior más el tamaño de paso. Y el tamaño de paso es 0.1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale y? Y lo voy a calcular de esta forma. Nos dice esa forma, es el valor de y anterior. El valor de y anterior es este de acá arriba, es 1, más el tamaño de paso. El tamaño de paso es 0.1 por el valor de la función evaluado en x0, y0, que es lo que tenemos aquí. Y con eso obtengo el nuevo valor de y. Ese es el valor de y estimado en 0.1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta qué valor vamos a llegar? En este caso vamos a llegar hasta 1. Luego entonces, tengo que seguir calculando la función. ¿La función cómo se calcula? La exponencial de menos 2 por x, que ahora vale 0.1, menos 4 por y, que vale 0.7. ¿Sale? En el paso 2, el x2 vale 0.1 más el tamaño de paso. ¿Sale? Y el y, sigo calculando con esta fórmula, es el valor previo de y más el tamaño de paso, que es 0.1, por el valor de f evaluado en x1, y1. Y el valor de f evaluado en x1, y1 es menos 1.98 y al sustituirlo, bueno, nos da este resultado. ¿Sale? Nuevamente, no he terminado. Entonces, vuelvo a calcular el valor de f. ¿Qué es el valor de f? E a la menos 2 por el valor de x, que ahora es 0.2, menos 4 veces el nuevo valor de y que acabamos de calcular. Y eso vale f. Ahora bien, en el paso 3, x vale 0.2 más el tamaño de paso. ¿Y cuánto vale? Según esta fórmula, son los valores previos.
el valor de y en el paso anterior más 0.1, que es el tamaño de paso, por el valor de la función, ¿sale? Evaluada en x2, y2, que nos dio ese resultado. Damos Enter y nos da 0.3681. Ese es el nuevo valor de y. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿cuál es el valor de ¿cuál es el valor de este f? Pues sigue siendo exponencial de menos 2 por esto, menos 4 veces lo que vale y. ¿De acuerdo? Y nos da 0.92. En el siguiente paso, pues el siguiente paso ya me dio flojera, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Cuánto vamos a repetir esto? Pues muchas veces. ¿Por qué lo hacemos en Excel? Pues porque nos permite hacerlo rápido, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues como ya me dio flojera, bueno, hagamos un paso más más el tamaño de paso, 0.1. Espero que ya se hayan dado cuenta hacia dónde vamos. Esto es, según la fórmula, es el y anterior más 0.1, que es el tamaño de paso, por el valor de la función previo. Y este sigue siendo la exponencial de menos 2 por el valor de x, menos 4 veces el valor de y. Y pues como ya me cansé, copiamos y pegamos. Ya. ¿De acuerdo? El chiste es que si ustedes lo siguen haciendo con mucha calma, van a llegar a esto. ¿Sale? Este sería el valor de el valor de y estimado. Este resultado que tenemos aquí, lo que significa es que para esta ecuación diferencial, ¿sale? Esta que tenemos que es y' igual a e a la menos 2x menos 4y. El valor estimado de y en 1 es igual a esto. No es el valor exacto, pero pues, es lo que pudimos acercarnos a través de este método, que es muy intuitivo y que es muy rápido. ¿De acuerdo? Ese es más o menos el objetivo de trabajarlo con estas ecuaciones diferenciales o con el método de Euler hacia adelante. ¿Sale? Voy a borrar esto último que escribimos para tener un poquito más de espacio y ahora vamos a hacer esto mismo en MATLAB. En MATLAB nos debe de llevar un par de minutos. Creamos nuestro script. Limpiamos todo lo que hay en el espacio de trabajo. Lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es... Profesor, yo tengo una duda. Mándeme. Entonces, ¿el valor de X hace referencia al valor de paso cuando indica que es de 0 a 1? No, son dos cosas distintas. Este es el valor al cual queremos llegar. Y este es el tamaño de paso, es cómo vamos a llegar a este valor. Es decir, O sea que el mándeme, valor de paso nos va a ayudar a llegar al valor de de lo que le X. queremos buscar, profe. Así es. Es Ok. decir, ustedes están empezando en 0 y quieren llegar hasta 1. ¿De acuerdo? Esto es en X. ¿Cómo van a llegar? Pues dependiendo de su tamaño de paso. ¿Sale? ¿Qué tan rápido estamos avanzando? Pues estos valorcitos que estoy tomando aquí dependen del tamaño de paso. Obviamente, si hago un tamaño de paso más pequeño, pues voy a tener más pasitos intermedios, ¿de acuerdo? Obviamente, la idea es que se hagan muchísimos pasos intermedios para que el ajuste sea lo más preciso posible. Entre más pequeños sean los intervalos de paso, pues mejor va a ser la estimación, ¿de acuerdo? En nuestro Gracias. caso, nosotros vamos a utilizar 10 pasos, ¿sale? Porque Sí, pues, el tamaño gracias. de paso es 0.1. Perfecto. Ya que aclaramos esa duda, sí, ya no hay problemas, ¿verdad? No. Voy a suponer que ya dijeron que no. Sale, perfecto. Señorita, caballero.
Vamos a empezar a trabajarlo con MATLAB. Lo primero que vamos a hacer es escribir la función. Y de hecho, yo les recomendaría que lo primero que trabajaran fuera la función, ¿de acuerdo? Vamos a llamar a la función, ¿les parece f? F, y vamos a decir que las variables que va a recibir son xn y yn. ¿Les parece? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, antes de eso, esto está mal escrito. Tenemos que escribir la salida. ¿De acuerdo? ¿Por qué no estoy utilizando y igual a f de xy? Porque tendré una redundancia si utilizo 2 veces y. La otra es que si utilizo x y y como valores de variables aquí, es posible que haya confusiones si los utilizo de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, mejor cambiémosles el nombre. Al fin y al cabo, aquí están utilizando los nombres de xn y yn. Entonces, eso nos va a evitar un poquito de problemas. Y ahora, en esta parte, llamamos al resultado salida, en lugar de llamarlo y como lo hemos hecho anteriormente. La verdad es que no importa el nombre, simplemente es el lugar donde vamos a asignar el resultado que queremos que nos arroje. Y el resultado que queremos que nos arroje esta función es que evalúe la exponencial de menos 2 por xn, lo que valga xn, ¿sale? Menos 4 por lo que valga y. ¿De acuerdo? Y esto, ya que terminamos, voy aquí un end y ahí se termina esta función. ¿Sale? Vamos a definir nuestras variables. X es 1, su valor inicial es 0. ¿Sale? Y es otra, su valor inicial es 1. El tamaño de paso es la otra, su valor es 0.1. ¿Sale? ¿Y qué otra cosa nos falta? Parece ser que es todo, ¿no? Ahora, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿conozco cuántos pasos voy a hacer o tengo forma de ir hasta donde quiero llegar? Y la respuesta pues, nos la podría dar este intervalo, nos dice que va de 0 a 1. Entonces podríamos escribir un for. También podríamos escribir un while, ¿de acuerdo? La verdad es que el ciclo de repetición depende de nuestros gustos. En esta ocasión vamos a utilizar un for, ¿de acuerdo? Vamos a decir que la variable i toma el valor inicial de x, ¿de acuerdo? Y de ahí se va a ir de cuánto en cuánto. Pues de h en h. ¿Hasta qué valor? Hasta 1. ¿Se dan cuenta cómo le estamos indicando a través del i cómo debe de ir avanzando con un tamaño de paso ya definido? Eso es muy útil cuando tenemos que programar cosas con tamaños de pasos porque sabemos de cuánto en cuánto van a ir aumentando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a escribir aquí un end y aquí las instrucciones que queremos. ¿Qué queremos que nos haga en cada paso? En cada paso quiero que nos calcule el siguiente y. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos va a calcular ese y? Pues lo que va a hacer es, en el y anterior, es decir, en lo que valga actualmente y, ¿sale? A lo que vale actualmente, a y asígnale lo que vale actualmente y, más el tamaño de paso, ¿sale? H, y multiplícalo por el valor de la función, evaluado en quién. En este caso no podemos utilizar x, ¿de acuerdo? O podríamos hacerlo si cambiamos la variable, pero en este caso vamos a utilizar y, porque el valor que está cambiando no es x se quedó fijo en 0, y el valor que está cambiando es y. ¿Sale? Evalúa la función en y en quién más, en y, en lo que valga y actualmente. Y eso asignáselo al nuevo y. Y terminamos. Ese es el código. A ver si entendemos qué está sucediendo. Lo que estamos diciendo es, agarra el valor actual de y a eso súmale h por lo que valga la función evaluado en y, que si quieren lo modificamos, ¿de acuerdo? Vamos a poner x
Vamos a decirle que empiece en 0. Y es exactamente lo mismo y nos ahorramos esta y. Vas a evaluar la función en lo que vale actualmente x y lo que vale y. ¿De acuerdo? Y se lo vas a asignar al nuevo y. Y eso es todo. Suena no tan, no sé si suena muy complicado, pero podemos hacer lo siguiente. Vamos a poner display, x igual a, y que nos dé el valor de x, y y igual a, y que nos dé el valor de y. ¿De acuerdo? Que lo haga aquí dentro y también en el último paso, porque si no, no se nos va a imprimir el último. Y con eso debe ser suficiente. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue escribirlo de manera muy natural. Es exactamente esta fórmula. ¿De acuerdo? Nos persinamos para ver si corre esto. ¿Sale? Euler, hacia adelante. Ah, ya tengo un hacia adelante. Hacia adelante. Ah, es hacia adelante. Ok, ya está. No, quiero que se llame así nada más. Guardar. Ahora sí debe de imprimirnos algo y ahí nos imprimió el resultado. Ah, es que sí llegó hasta 1. Sí. Y calculó uno más. Dejen primero. Entonces creo que este ya no es necesario. ¿Sale? Y aquí vamos a poner un format longe para que nos dé los resultados más amplios. CLC. Y vamos a comparar lo que nos dé aquí con lo de que obtuvimos. Entonces, el valor inicial es 1, el siguiente valor es 0.7. Vamos a limpiarlo de acá. Y vamos a hacer esto más pequeño para poder compararlo. Ahí está. 0.7, 0.5187, 3681, 2757, 2104 porque lo redondeó, 1603, 1297, 1014. Sí, nos dio lo mismo. La diferencia de esto con esto es que, no guardar. Ya, tú ciérrate. La diferencia con esto es que, pues fue con, no sé si se dieron cuenta, pero como que es más natural escribir esta fórmula, porque esa fórmula es técnicamente esta fórmula. Si se dieron cuenta, nada más estructuramos el valor de la función y eso fue todo. Este elemento y este elemento son nuestras variables. De ahí la ventaja de utilizar un programa como MATLAB para hacer estos cálculos. Obviamente va a ser más ventaja aún cuando utilicemos las funciones que nos permiten calcular esto directamente, ¿de acuerdo? ¿Más o menos dudas? No, profe. Ok, perfecto. Voy a suponer que todos los demás también están diciendo que no. ¿Sale? Profe, entonces cuando quitó la escritura esa con la I, solamente fue para escribir la función de forma más natural, como dijo. Sí, es que si no, lo que originalmente teníamos esto. ¿De acuerdo? Ujú. Aquí en lugar de imprimir X, hubiera tenido que imprimir Y y aquí, ¿sale? Ok. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el for es variar el Y a X lo deja fijo. O sea, lo que dice este for es, le asigna a esta Y el valor de X y X vale 0. Pero para el siguiente paso, como lo suma en H, en 0.1, la suma se la hace a Y, no a X. En estos momentos, si lo corremos, nos va a correr exactamente igual. ¿De acuerdo? Pero quien está variando no es Y, perdón, no es X, es Y. De hecho, puede revisarlo aquí en el espacio de trabajo. X no cambió, sigue valiendo 0.
Y el que cambió todo este tiempo, que nos lo pusimos aquí, fue X. Pero eso nada más fue para que se viera mucho más agradable, para que fuera más agradable a la vista. Ok. Por eso es que aquí va ahí. De hecho, nos ahorra una variable, por cierto. Nos ahorramos la i. ¿Sale? Y eso, computacionalmente, lo que están haciendo al nivel que están trabajando, no se nota. Pero créanme que cuando hacen varios cientos de millones de cálculos, ayuda a ahorrarse variables. Ok, pero entonces allí X sigue permaneciendo fijo, ¿verdad? Aquí ya no. De hecho, puede verlo. Aquí. Lo que pasa es que aquí ya cambié la notación a la de Ah, X. sí, ya vi. Aquí X originalmente valía 0 y es el que Ya con cambia el hasta que código. toma el valor de 1. Así es. ¿Sale? Sí, gracias. Okidoki. Bueno, entonces, si no hay más dudas, hasta aquí terminamos este tema. Mándeme. Nosotros estamos hablando de la tarea que nos dejó de los ejercicios. Yo Ok. tengo una duda en el primer ejercicio del capítulo 2. Ok, deme un segundo.